Bienvenidos a la clase del día de hoy. Vamos a ver circuitos RL y RC. Como usted puede darse cuenta aquí, es sencillo identificar que este es el RC, porque tengo resistencia y capacitor. Lógico, ¿no? Y este sería el RL, resistencia e inductor. Resistencia e inductor. Acuérdense que por lo general representamos al inductor con letra L. ¿Ya? Listo. ¿Cuál es la diferencia de esto con lo que hemos aprendido en circuitos 1? Mire, esta fuente. Esta fuente de aquí es alterna o tiene un switch. Ya. ¿Qué sucede, no? Que antes en circuitos 1 teníamos un voltaje constante. Un voltaje así, ¿no? Y ahora vamos a tener o esto en una fuente o vamos a tener esto. Mire, cartesiano. Déjeme cambiar de color para que sea mejor. Déjeme cambiar de color. Vamos a tener esto o vamos a tener esto, mire. ¿Ya? ¿Por qué? Porque estaba abierto esto, mire, y se cerró, mire, que dice en t igual 0, esto se cierra, dice. Entonces aquí está, ¿no? Antes del 0, aquí, después del 0 se cerró. O sea, déjame cambiar de color. Antes del 0 es esto, después del 0 cambia y es esto, ¿no? Entonces vamos a tener voltaje alterno, ya sea porque es una fuente alterna, una fuente que da el voltaje en forma de seno, o porque hay un interruptor que al cambiar esto de aquí lo vuelve alterno, o sea, lo cambia. Si está entendido, hasta ahí escribo OK. Antes teníamos ejercicios así, en los que el voltaje de la fuente no cambia, ahora sí va a cambiar. Sí va a cambiar, porque la fuente te da el voltaje en forma de una onda como la seno, una onda cuadrada, puede ser una onda cuadrada, puede ser una onda cuadrada, puede ser una onda triangular, ¿ya? O puede ser que tenga un interruptor, que el interruptor te haga dar este salto. Pero la cosa es que ya no vamos a tenerla así continua, bonita, como antes. Ya se complicó un poquito más, ¿ya? Listo, entonces quedó claro eso. Vamos a borrar. Entonces tenemos dos casos. Un caso con resistencia y capacitor y un caso con resistencia e inductor. Es parecido la fórmula de calcular esto. Parecido, ¿ya? Es parecido. Ok. Y esas respuestas, las respuestas, por ejemplo, aquí, eh, la entrada a este sistema es esto, en el que se está abriendo y cerrando un switch. Ya le expliqué que esa respuesta sería algo así, ¿no? Sería antes del 0 está abierto, después el 0 se cierra, ¿no? Esto sería lo que estoy enviando en voltaje. Y estas serían las respuestas. Miren,
Los resultados de voltaje y corriente serían estos. Estos serían los resultados de voltaje y corriente. Ya. Como usted puede ver, tenemos tres tipos de respuestas. O sea, nos tiene que dar una de esas tres. ¿Ya? Una de esas tres respuestas. Mire, lea, ahí dice críticamente amortiguado, sobreamortiguado y subamortiguado. Tiene dos gráficos, usted, el gráfico de aquí y el gráfico de acá abajo, que son lo mismo. Ve esos dos gráficos, analice la que dice críticamente amortiguado, sobreamortiguado y subamortiguado. Vea esas tres gráficas, analícelo, razónalo y dígame las diferencias entre las tres. ¿Cuál es la diferencia entre las tres gráficas? Y escríbalo en el chat. Bueno, entonces las respuestas fueron buenas. Vamos a, en el chat, ¿no? Vamos a explicar eso de ahí de subamortiguado, críticamente amortiguado y sobreamortiguado, ¿ya? Vamos a primero ver qué es amortiguar. ¿Qué es amortiguar? Para nosotros amortiguar es, por ejemplo, qué sé yo, se está cayendo alguien y tú pones algo que detenga para que para detener su caída, ¿no? Pones una cama, una almohada, algo, y haces que no sienta de golpe el impacto. ¿Sí me explico? No es lo mismo caerte al piso, caerte y pegarte en el piso, que si alguien mágicamente, cuando te estás cayendo, tira una almohada y caerte encima de la almohada, ¿no? Vas a sufrir menos golpe, ¿no? Te van a detener un poco el impacto. Eso podemos decir. Ahora, nosotros sabemos que hemos escuchado a nuestros padres decir, hay que cambiar los amortiguadores del carro. Los amortiguadores del carro. ¿Para qué sirven los amortiguadores del carro? Mire, que estamos usando la misma palabra amortiguar. Los amortiguadores del carro sirven para que si usted va en su carrito y hay una calle que hay puros baches, ¿no? Si tus amortiguadores están malos, vas a sentir el golpe, vas a sentir esta señal de vibración. ¿Eh? Vas a vibrar así, ¿no? Pero si tus amortiguadores están buenos, ya uno siente menos esa vibración, ¿no? Ese golpeteo que vamos a sentir. Si mis amortiguadores están buenos, sentiría yo algo así. Mira, algo más suavecito, algo más agradable. Como que suena nomás, ti, 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 pero no me zarandeo adentro. Estamos claros que el amortiguador hace que la onda sea más suave. Mire, esta onda es más suave que la onda de rojo. Entonces, tener más amortiguación hace que la onda sea más suave. Si estamos claros, si hasta ahí estamos claros, escribo ok. Más atenuada, más bajita. Hace que la onda sea más bajita. La roja es una vibración que tú sientes eh, que, que se suena no solamente suena feo, sino que se siente feo, se siente como que, imagínate que tú te has subido a un bus con esos amortiguadores todos viejos, esos bus viejos, y pasas por un bache y hasta se te cae el jugo que tienes en la mano. Pero si tú vas a un carro moderno con amortiguadores buenos, ni sientes ese bache. Ahí estamos de acuerdo, me parece. Si tienes, entonces cuando yo le pregunto, ponga ok, y si tiene alguna pregunta, hace la pregunta, ¿no? Ya, entonces hemos entendido eso. Ya. Entonces, ya sabemos que amortiguar es coger, y por ejemplo, esta onda que no está amortiguada, porque esta onda dice que no está amortiguada, mire, no amortiguada.
Esto es como decir la señal de vibración del carro cuando no tienes amortiguadores. Imagínate que un carro le saca los amortiguadores y le pones unos fierros ahí en lugar de amortiguadores y eso que dibujé en azul es el golpe feísimo de esos carros viejos que tienen amortiguadores dañados, ¿no? Que es como no tenerlo, ¿no? Si lo tienen dañado. Pero teniendo amortiguadores ahora se hace la señal más suave, más pequeña, ¿no? ¿Sí se da cuenta? Es más pequeña. Ya se siente menos el golpeteo ese feo, ¿no? Para que ustedes entiendan, ¿no? Entonces tenemos tres palabras. Sub, todas son amortiguadas, ¿no? Sub, sobre y críticamente. ¿Cuál es más? Pongan en el chat el orden de quién es más, quién es menos. En el sentido de amortiguar. ¿Quién amortigua más? ¿La sub, la sobre o la críticamente? ¿Quién amortigua más? ¿La sub, la sobre o la críticamente amortiguada? Escriban en el chat. Bueno, como explicamos aquí, dijimos, si estamos preguntando cuál es más amortiguada entre las tres, primero la del medio no va a ganar, está en medio, y entre el prefijo sub y el prefijo sobre, ¿cuál es más? Sub viene de abajo, de menos, menos algo, subterráneo, por ejemplo, como decir, es un lugar que está abajo, y sobre es más de algo, ¿no? Entonces, la que es más amortiguada es esta línea que está aquí. Esta es la más amortiguada de todas. Y es verdad, ¿no? Porque si usted tiene una vibración de ese auto que es así, ¿no? Está vibrando así, sin tener amortiguadores buenos, y le va a poner unos amortiguadores que a lo mejor están viejitos, y va a amortiguar así, y ya es menos, ¿no? Se siente más suave, pero a lo mejor si usted cambia esos amortiguadores por unos amortiguadores más nuevos, se va a sentir así. Esa onda nueva que estoy dibujando es más suave, es, es mejor porque los amortiguadores son nuevos y esa onda me la va a hacer más, me la va a disminuir más. A pesar que, o sea, ¿qué quiere decir? La palabra amortiguar quiere decir que estás disminuyendo esa señal. Y entre más amortiguas, más las disminuyes. Suena contradictorio, ¿no? Pero es lógico. Piensen en la amortiguación del carro. Un amortiguador más fuerte o un amortiguador mejor va a hacer que sienta menos vibración en el carro. ¿Sí o no? Escriba sí o no. Un amortiguador mejor, mejor que mejor es más, mejor, hace que yo sienta menos vibración en el carro. ¿Ya? Entonces, entre más amortiguado, la sobreamortiguada hace que la línea sea más pequeña. ¿Ya? Esa sería la explicación. Espero que hayan entendido. Si han entendido, escriban sí. Si tienen alguna duda, pregunten en el chat. Bueno, aquí como usted se puede dar cuenta, tenemos una fórmula. Esta fórmula de aquí. Ya tenemos esa fórmula que nos va a servir para encontrar el voltaje y la corriente del circuito. ¿Ya? Vamos a hacer un ejemplo para que se pueda explicar mejor esa fórmula y las otras fórmulas que vamos a utilizar. Bueno, aquí he preguntado, tenemos dos circuitos, ¿no? Este de aquí con un switch y uno sin switch, ¿ya? He preguntado a los estudiantes cuál es la definición de un capacitor y me han dicho básicamente el capacitor es un elemento que almacena energía y es una definición muy buena. El capacitor es un elemento que almacena energía. Ahora, ¿para qué almacena energía? ¿Ya?
Él almacena energía para que el voltaje disminuya y aumente lentamente. ¿Sí o no? El voltaje, él, él no permite cambios bruscos de voltaje, ¿no? Hasta ahí estamos de acuerdo. Si hasta ahí estamos de acuerdo, escriba, ok, ¿no? Porque él almacena energía. Ya. Entonces nosotros tenemos este circuito, mire, ya, que cuando cerramos el interruptor nos va a quedar así. Y cuando el interruptor está abierto, cuando el interruptor está abierto, ¿cuánto sería el voltaje en el capacitor? Dígame cuánto sería el voltaje en el capacitor cuando el circuito está así abierto, el interruptor. Escríbelo en el chat. Por lógica, mire, vea ese circuito, el interruptor está abierto. Usted ya sabe que esto se llama interruptor, está abierto, como está ahí en la figura. ¿Cuánto sería en este caso el voltaje en el capacitor? Cero, ¿no? Muy bien, excelente, 0 voltios. ¿Ya? Y cuando el circuito está cerrado y ha pasado un buen tiempo, ya ha pasado un buen tiempo, ¿cuánto sería el voltaje en el capacitor? Escríbelo en el chat. Ya cerró, ya se cerró, mire, ya se cerró el switch, mire, se cerró. ¿Cuánto sería el voltaje ahí, no? Habría que resolver esta malla, ¿no? ¿Y quién está dando la energía? El voltaje de la fuente se va a dividir en aquí y acá, en teoría. El voltaje de la fuente se va a dividir en esos dos lugares, ¿ya? Pero aquí viene algo un poco raro para usted, pero quiero que me siga con atención, ¿ya? Cuando el capacitor que está aquí se carga al 100%, cuando el capacitor se carga al 100%, eso se vuelve como una especie de circuito abierto, así, ¿ya? Si el circuito está abierto, si el circuito está abierto, voy a medir en estos puntos, voltaje, ¿no? ¿Ya? ¿Qué me puede decir del voltaje y la corriente en este circuito? El voltaje aquí, el voltaje BC. El voltaje, si yo lo mido aquí, cable rojo, cable negro. ¿Y qué me puede decir de la corriente en este circuito, de la corriente I? Escriba en el chat. La corriente vale cero, el voltaje vale lo de la fuente, el voltaje vale cero, la corriente es máxima. ¿Qué me puede decir de ese circuito? ¿Cuánto vale el voltaje y cuánto vale la corriente? Escríbalo en el chat. Pero analícela, analice cómo está el circuito, ¿no? Está abierto el circuito. Acuérdese que el multímetro no está haciendo nada. Para que no se confunda, le voy a borrar el multímetro. ¿Qué me puede decir del voltaje BC y de la corriente I? Escríbalo en el chat. Bueno, según las respuestas, estamos de acuerdo todos que la corriente es cero. Ahora analicemos el voltaje. ¿Cuánto es el voltaje? Muy bien lo que respondió ese alumno. Dice, el voltaje del capacitor sería el mismo de la fuente. Perfecto. Ahora necesito que me digan por qué. ¿Por qué el voltaje del capacitor sería el mismo de la fuente? El voltaje del capacitor sería el mismo de la fuente. Si yo veo aquí una resistencia. Entonces, ¿por qué el voltaje del capacitor
¿Por qué la fuente le da todo su voltaje al capacitor y no le da nada a la resistencia? Escriban en el chat. Porque aquí Kevin me dice que el voltaje del capacitor es el mismo de la fuente. Entonces, ¿qué quiere decir? Que la fuente le da todo el capacitor y no le da nada de voltaje a la resistencia. ¿Por qué? Escriban en el chat, ¿por qué pasa eso? Muy bien, la respuesta de aquí de Erika Arcentales que dice, porque no hay corriente. Muy bien. Kelvin me dice, Kelvin Steven me dice, el voltaje del capacitor sería el mismo de la fuente. Perfecto, sí, todo el voltaje de la fuente se va al capacitor. ¿Por qué sucede eso? ¿Por qué no hay voltaje para la resistencia? Y Arcentales me dice, porque no hay corriente. Muy bien. Y esta sí es más fácil de responder, ¿no? ¿Y por qué si no hay corriente no hay voltaje en R? Y aquí Belén Alexandra responde, porque el voltaje es la relación de la corriente por la resistencia. Es verdad, ¿no? Esa es la respuesta, porque como B es igual a I por R, y Arcentales me dice que I vale cero, y no hay corriente que dice que I vale cero, ¿no? Entonces, como esto vale cero, todo el voltaje me va a dar cero. Entonces, vamos a ver, ¿no? Como la corriente vale cero, el voltaje en la resistencia BR, este voltaje de aquí, vamos a poner voltaje es igual a I por R, y como I vale cero, todo esto vale cero, y cuando tengo un voltaje cero, es como tener el voltaje en un corto. Tener el voltaje cero es como tener el voltaje en un corto. El voltaje en un corto usted sabe que vale cero, desde la materia pasada, ¿ya? Entonces ahí clarito, si eso fuera un corto, se ve que el voltaje del capacitor es el mismo de la fuente. Si está entendido, escribo OK. Si tiene alguna pregunta, hágalo. Bueno, entonces pasamos de un voltaje cero a tener un voltaje de lo que vale la fuente, ¿no? Imagínate que esa fuente vale 10 voltios. Ponte que valga 10 voltios. BC va a valer 10 voltios, ¿no? Pero esto no va a suceder de manera rápida. Ya siempre hay una transición, como todo en la vida, ¿no? ¿Qué quiere decir como todo en la vida, no? Supongamos que estamos recién aprendiendo esta materia o otra materia, ¿no? Y tu conocimiento es bajo, cercano a cero, y de la noche a la mañana no vas a aprender todo, de la noche a la mañana no vas a pasar a 100%, ¿no? Mire ese cambio, eso no va a suceder, esto es ilógico que suceda esto, ¿no? Ese cambio brusco no va a suceder porque usted no va a aprender una materia de un día para otro, ¿no? Ahora luego usted va a decir, el mejoramiento es todo. No, usted tiene que tener un proceso de aprendizaje, ¿no? Usted poco a poco va aprendiendo, entonces quiere decir que el cambio en la vida real va a suceder de la siguiente manera. Va a suceder así, ¿no? Está en cero, se pone a estudiar y poco a poco, conforme pasan los días, conforme pasan las semanas, va a llegar a su aprendizaje que usted desea para poder aprobar la materia. Pero el cambio es de a poquito, ¿sí se da cuenta? Entonces, eso es lo que va a suceder. No voy a saltar de aquí a acá de una manera instantánea. Eso no va a suceder de manera instantánea, sino que vamos a ir de a poquito, 0 voltios, 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, llegamos hasta el 1, 1.1, 1.2, hasta llegar hasta el 10. De a poquito para llegar hasta el 10. ¿Estamos de acuerdo? Si estamos de acuerdo con eso, que no va a haber un cambio brusco, escriba OK.
Si no, puede preguntar. Bueno, entonces, como ya tenemos claro que esto va a ser de a poquito, vamos a dividir el tiempo en tres partes. Este es el tiempo. Este es el punto de cambio, que por lo general se le llama t igual 0. ¿Por qué? Porque aquí me dicen, me van a decir en ejercicios que el interruptor se cambia en t igual 0, ¿no? En t igual 0 está el cambio, ¿ya? Y otro tiempo en el infinito, ¿no? Acá, ¿no? Entonces, va a suceder cosas antes del t igual 0. En muchos libros usted va a ver que cuando hablan de antes, un poquito antes del tiempo igual a 0, le ponen t 0 menos. Un ratito después del t igual 0, es t 0 más. Y esto que está acá sería cuando t vale infinito. No es que el tiempo infinito al fin de los tiempos, sino que cuando usted habla de tiempo infinito, quiere decir que es un tiempo muy grande. Como por ejemplo, usted está midiendo cosas en milisegundos y t infinito puede ser 20 segundos, porque 20 es muchísimo más grande que los milisegundos, ¿no? Entonces, recuerde que cuando usted vea tiempo infinito, no es que estamos diciendo el tiempo infinito cuando se acaba el mundo ya, el infinito de los tiempos. No, cuando usted aquí en electrónica o en circuitos 2 le dicen tiempo infinito, quiere decir que es un tiempo grande, ¿ya? En un tiempo grande, ¿cuánto vale el voltaje C? Escríbalo en el chat. Aquí, en el tiempo infinito, ¿cuánto vale el voltaje C? En el tiempo grande, ¿cuánto vale el voltaje de C? El voltaje C. El voltaje del capacitor, ¿cuánto vale en un tiempo grande? Escríbalo en el chat. Muy bien las respuestas. Me dicen que el voltaje de C vale el voltaje de la fuente o 10 voltios, que es lo máximo que puede dar, ¿no? Perfecto, 10 voltios. ¿Cuánto vale a T0 menos? Voltaje C. O sea, ¿qué quiere decir T0 menos? Antes de cerrar el switch, cuando el switch está abierto. ¿Cuánto vale el voltaje C? Escríbalo en el chat. Cero me dicen, perfecta esa respuesta, ¿no? Sencillito, porque aquí está, ¿no? Mire, ahí está, ¿no? Cero. ¿Cuánto vale el voltaje en T0 más? Aquí. ¿Qué quiere decir T0 más? Cuando recién se cerró el switch, recién se cerró el switch. Así como que reciencito, un milisegundo después de que se cierra el switch. O sea, no acá, que ya pasó mucho tiempo, aquí, cuando recién se cierra el switch. ¿Cuánto vale el voltaje C? Recién cerradito el switch. Escríbelo en el chat. Ya, miren lo que dice aquí la compañera. Dice cero porque la carga no es instantánea. Excelente. Mire lo que le había dicho yo, ¿no? Esto pasó de 0 voltios, hasta 10 voltios va a pasar, ¿no? Sabemos que va a llegar a 10 en un tiempo muy, muy grande, ¿no? Sabemos que va a llegar a 10 en un tiempo muy, muy grande. Pero cuando antes el interruptor, aquí se cerró el interruptor. Antes el interruptor, en cero menos, valía cero. Y en cero más también está cercano a cero, si se da cuenta. Ya va a empezar a subir, pero para efectos matemáticos, como dice aquí la compañera, la carga no es instantánea, se va a demorar. Podemos decir que es cercano a cero. Imagínate que sea el voltaje 0.000001. Puedes decir que eso vale cero. ¿Por qué? Porque como dice Belén, la carga no es instantánea, ¿no? Repito, como dice Belén, la carga no es instantánea, se va a demorar en llegar a 10. Se va a demorar en llegar a 10. Si te preguntan,
un instante después que se cerró el interruptor, en realidad debería valer 0.000001, pero para los cálculos matemáticos que vamos a hacer, vamos a tomar como que es cero, ¿no? Porque si yo te digo, te voy a regalar 0.00001 dólares, no te estoy regalando nada. O si te digo, te voy a dar 0.00001 punto para hacer un deber, tú no lo vas a querer hacer porque dices, eso no es nada, ¿no? Eso en tu mente es cero igual. Ya, ¿está entendido? Si está entendido, escribo ok. Si tiene alguna pregunta, hágala. Ya, aquí tenemos el circuito cuando recién cuando ya se cerró el interruptor y tenemos esto de aquí, ¿no? Nosotros ya hemos hecho el análisis de que cuando pasa el tiempo infinito, el voltaje en el capacitor vale cero y la resistencia vale, perdón, el voltaje en la resistencia vale cero y el voltaje en el capacitor vale lo de la fuente, ¿no? Pero supongamos que vemos estos tres objetos aquí, ¿no? Y no sabemos cuánto va a terminar valiendo cada cosa, ¿no? Nosotros sabemos que este se llama voltaje en R, este se llama voltaje en C, y esta E es como le denominan en este libro el voltaje de la fuente, ¿ya? ¿Cómo sería la malla? Si yo voy a calcular la malla aquí, ¿cómo armo la malla? Diría E menos BC menos BR, ¿no? ¿Sí o no? ¿Me siguen que esa es la malla, la ecuación de la malla? Si me siguen hasta ahí, escriban OK. Si no, pregunten, ¿no? Ya, OK, estamos bien, ya. Continuamos. Entonces tú ya sabes que el voltaje en el capacitor, la variación de voltaje en el capacitor, lo que usted aprendió en teoría electromagnética, era la carga sobre la capacitancia, ¿no? Y la variación de voltaje en una resistencia, ¿cuánto es? Lo que dijo su compañera Belén, dijo, es I por R, en otras palabras, ¿no? Ahí está, ¿no? Hasta ahí me sigue. Si hasta ahí me sigue, escriba así. Ya, perfecto. Entonces vamos a reemplazar. En lugar de tener aquí esto, voy a poner esto. En lugar de tener eso, voy a poner esto. Ya no he hecho nada del otro mundo, solo he reemplazado, ¿no? Solo he reemplazado ahí. Usted sabe que I, ¿cuál es el concepto de corriente? Siempre les he dicho en la materia pasada que corriente es el flujo de electrones, ¿no? Flujo de electrones. Usted sabe que los electrones son carga. Carga que se mueve. ¿Ya? Entonces podemos decir que es un diferencial de carga que se está moviendo. Para hablar cuando algo se mueve, ¿cómo lo hacemos? Con velocidad, ¿no? ¿Cómo es la velocidad cuando usted aprendió la velocidad en la materia de física?
te decían diferencial de distancia para un tiempo, ¿no? Y es verdad, ¿no? ¿Cuáles son las unidades de velocidad? Metros sobre segundos, ¿no? Es distancia sobre tiempo. Aquí la corriente, como digamos que la corriente es una velocidad de los electrones, es una velocidad de los entonces sería como diferencial de carga dividido para diferencial de tiempo. La velocidad normal es distancia sobre tiempo, la corriente es dQ para dt. Eso también lo han visto en otras materias. Ya. Ya, vamos a despejar aquí. Vamos a reemplazar la I por dQ para dt. Esta que está aquí, vamos a meterla por la I. Ya, y va a quedar ahí. No tenemos la ecuación así. Si hasta ahí me sigue, escriba así. Si usted tiene alguna pregunta, escriba ok, escriba la pregunta, ¿no? Ya, vamos a despejar el diferencial. Como cuando usted resolvía una ecuación diferencial separable. ¿Se acuerda que usted tenía que mandar el diferencial a un lado? Ya, entonces así mismo vamos a hacer acá. Voy a pasar el diferencial al otro lado. Pasa como positivo. Pasa como positivo. Ese signo menos se borra, ¿no? Ya. El R lo mandamos al otro lado a dividir. El R lo mandamos a dividir. No se fue. Y tengo una ecuación diferencial separable, ¿no? Pero también sigue escriba ok. Solamente hemos despejado. Despejemos de t. Despejemos de t. De t pasa al otro lado a multiplicar y todo el otro lado pasa a dividir. De t pasa a multiplicar a todo esto.
Y todo eso pasa al otro lado a dividir. Ay, ahí, ya. Ya tengo ahí, ¿no? Y vamos a integrar a ambos lados porque así resolvemos las integrales parciales, ¿no? Las ecuaciones diferenciales separables, acuérdense, la materia de cálculo, ¿no? Ya, ahí está, ¿no? Para que usted revise su librito de cálculo, por si acaso se olvide, ¿no? Ahí está, ¿no? Vamos a resolver eso. ¿Cómo me queda la resolución de eso? Tenemos bueno, los límites pongamos, ¿no? De cero, en tiempo sería de cero a una variable t, ya, y la q sería una variable q, ¿no? De cero, vamos a integrar desde cero hasta t, ¿no? Pongamos una t mayúscula para diferenciar, y de cero a q, ¿no? Ya. Entonces, tienes un q abajo y un de q arriba, ya. Si tú resuelves eso, si el de abajo le pones una variable x, todo lo que está en el denominador le pones una variable x, ya. Déjame borrar esto que está acá. Vamos a suponer que todo esto de abajo le pongo el nombre de x. Todo eso se llama x. No lo estoy tachando, lo estoy llamando x. X es igual a todo eso. ¿Cómo me quedaría mi d de x? Primero, esto de aquí es una constante. Esto de aquí, cuando lo derive, se va a hacer cero. Y esto de acá, con el signo menos, me va a quedar menos d de q dividido para la constante cr, ¿no? Ya, eso me va a quedar mi d de x. ¿Ya? Voy a poner a que era igual a x, ¿no? X es igual a, x es igual a todo esto. Ay, no. Y igual a todo esto, ¿no? Ya. Y mi d de x sería eso que está allá arriba, ¿no? Entonces, ¿qué tengo que agregarle al d de q para que se vuelva d de x? Nadie. Vamos a dar más espacio. Ya. Al d de q, al d de q hay que ponerle un menos y dividirlo para cr. A ese d de q hay que dividirlo
para que se parezca, ¿no? Al d de x que necesito le voy a dividir por un CR, le voy a poner un menos aquí. ¿Y qué tengo que hacer para compensar? Acá ponerle un menos y acá ponerle un CR, ¿no? Porque menos con menos se van y el CR con ese CR se van a simplificar, ¿ya? Lo que está abajo puedo llamarlo como, ¿para qué hago esto? Para que si lo que está abajo yo lo voy a llamar como X, lo que está arriba lo puedo llamar como un dx. Voy a ponerlo con otro color para que se vea. Lo que está arriba en realidad lo acomodé de tal manera que parezca un dx. ¿Y cuál es la integral de x para x? Logaritmo, ¿no? Entonces me va a quedar menos CR logaritmo natural de x. La integral de t para t es t menos 0 que te da t, ¿no? T es igual a eso. Ya. Hasta ahí me siguen. Si hasta ahí me siguen, escriban OK o pregunten algo. Esto es cálculo. Ya. Ya, entonces déjenme borrar esto porque como ya está entendido y necesito espacio, tengo ese logaritmo ahí. ¿Cómo despejo un logaritmo? Ah, ya, perdón, falta algo aquí, falta algo, falta algo. El X es una variable que yo me inventé. ¿Cómo tengo que reemplazar la X? Por todo esto, ¿no? Ya, ahí está. Y aquí ya tenemos resuelta la ecuación diferencial. Hasta ahí está resuelta. Ya, si hasta ahí me siguen, escriban OK. Si tienen alguna pregunta, háganla antes que empiece a borrar. Ya voy a borrarlo de arriba. ¿Cómo despejo ese logaritmo? ¿Cómo despejo ese logaritmo? ¿Alguna idea? Usted aprendió en el pre que para despejar un logaritmo, ¿qué hay que hacer? Ya muy bien, ¿no? Lo que responden ahí. Hay que elevarlo a la e, ¿no? Ya, pero antes tenemos que... acuérdense que la integral no la hemos evaluado.
Porque esa integral dijimos que estaba desde Q hasta menos Q, desde cero hasta Q, ¿no? Ya, ya. T igual, ya. Esa O de ahí evaluada en Q me queda lo mismo, ¿no? Y esto de aquí evaluado en cero, ¿cuánto me queda? La Q evaluada en cero, ¿no? Menos cero, porque cero para CR te queda cero, o ya directamente puedes ponerle así, ¿no? Porque la Q está evaluada en cero por la integral. Si me sigue hasta ahí, escribo así. ¿Qué puedo hacer ahí? Un factor común, ¿no? Factor común CR. Si el factor común es CR, ya le borro este CR que está acá, pero sí le queda el menos, ¿ya? ¿Qué puedo hacer con esas propiedades logaritmo? Mira, ahí están esos dos logaritmos, bueno, nada, ¿no? O puedo hacer algo. ¿Qué puedo hacer con esa propiedad cuando dos logaritmos se están restando, ¿no? Puedo dividir sus argumentos, ¿no? Estamos claros, ¿no? Cuando dos logaritmos se están restando, los divido lo que tienen adentro. Entonces, vamos a quitar esto, vamos a quitar esto, vamos a quitar esto. Y todo eso lo vamos a mandar a dividir. Ya, si hasta ahí me siguen, escriban OK. Dos logaritmos que se están restando los pueden mandar a dividir. Ya. Si yo divido eso, me va a quedar lo siguiente. R para R me va a quedar todo esto 1. Y R dividido para la otra, se me va a simplificar la R, ¿ya? Y la E me va a quedar arriba. No, perdón. Sí, la E que me queda abajo en cambio. Mire, para que no nos confundamos, ¿ya? La R me va a quedar arriba y la E me va a quedar abajo, ¿ya? Pero lo que pasa es que
Lo que pasa es que la R de arriba con la R de abajo se van a simplificar. Y me va a quedar así. Ya, ahí me queda, ¿no? Así me queda ese logaritmo. Ya. Y como adentro solo hay un logaritmo, ya le puedo quitar ese corchete que está acá afuera, ¿no? Ya, hasta ahí estamos. Hasta ahí estamos, escribo ok. Si no, pregunte. Entonces, como habíamos dicho hace tiempo, para yo despejar para yo poder despejar el logaritmo, tengo que ponerle abajo una e, ¿no? Pero tiene que quedar solo logaritmo, ¿no? Para que quede solo logaritmo, voy a mandar lo que acompaña el logaritmo abajo de la t. ¿Ya? A esa t mayúscula, pongámosle t minúscula para no confundirnos, para representarla como tiempo. ¿Ya? Listo, ahora sí puedo ponerle la e. Aquí y acá, ¿no? Entonces, esta de aquí se simplifica y me va a quedar esto. Si hasta ahí me sigue, escriba así. ¿Ya? Muy bien, me están siguiendo. Voy a separar aquí esto para poder escribir acá al lado. Entonces tú tienes que, si despejas esto, mando el QCE para este lado. Acuérdense que es la fuente. Me va a quedar 1 menos E a la T sobre CR. Despejando Q, voy a tener que Q es igual a CE por 1 menos E a la TCR. Y esa es la ecuación con la que vamos a trabajar. Esa es la fórmula. Esa es la ecuación con la que vamos a trabajar. Solo que en los libros se inventa una variable que se llama tau, que es una t bien bonita, así hecha, y le llaman que tau es CR. ¿Para qué? Para no estar poniendo CR aquí, sino que le ponen T para tau. Pero usted sabe que tau en realidad es CR, ¿no? Ahí está, ¿no? Esa es la ecuación con la que vamos a trabajar. Si está entendido cómo llegamos a esa ecuación, escriba OK. Si tiene alguna pregunta, hágala.